pero existimos un tercer grupo que somos nosotros, un camino trazado que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo crucificado. Pero para nosotros eso, para los demás es tropezadero y locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Por esa razón nos llaman locos y nos dicen que nosotros somos retrógrados, una cantidad de epítetos que nos endosan a nosotros. Así que hemos visto todo aquello. El próximo domingo voy a colocar en 2 carteles para que usted y yo podamos comparar y así sustentar nuestra fe en la Escritura. Pero hoy quiero mostrarles algo. Hoy quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Juan, el libro de Juan. Esto tiene que ver con la serie en la que estoy compartiendo y yo voy a sugerir que esta mañana, en este día, usted preste mucha atención porque lo que voy a hablar quizás para usted le va a sonar un poco extraño, ¿sí? Va a sonar poco extraño. Juan capítulo 1 va a sonar bastante extraño, pero de verdad que esto va a hacer que cambie nuestra perspectiva en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en cuanto al conocimiento de Dios mismo. Otra de las cosas también que quiero aclarar es que padre de familia que te encuentras acá, madre de familia que te encuentras acá, que quizás a tus hijos no estás enviando a la escuela bíblica, lo que te voy a enseñar en este momento es lo que los maestros en la escuela bíblica están enseñando. Lo que te voy a enseñar en este momento es lo que los maestros de la escuela bíblica están enseñando. Déjame decirte algo, la clase de la escuela bíblica que hoy están compartiendo son clases completamente diferentes a las que habitualmente se han compartido. Porque los días lunes estoy dando las clases a los maestros de la escuela bíblica y ellos están transmitiendo a los niños. ¿Para qué? Para que los niños ya tengan conocimiento de esto que es primordial. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Yo soy ya maduro y van a darme clases de la escuela bíblica de niños. Yo quiero que hoy prestes atención y con humildad abras tu entendimiento y tu corazón y vas a conocer y vas a entender esto que es demasiado importante y sobre todo bastante curioso, pero que es real. Ok, quiero que leas conmigo el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan. Dice la escritura de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok. Quiero que tomes tu Biblia un momento en tu mano. Toma tu Biblia en tu mano un momento y obsérvala un momento tú ahí, obsérvale. Es un libro. Y yo quiero hoy día hacer hincapié en este libro. Yo quiero hoy día mostrarte qué es lo que tienes en tu mano. Yo quiero enseñarte qué es lo que reposa en tu casa. Yo quiero mostrarte, pueblo de Dios, iglesia del Señor, hombre y mujer que te encuentres hoy acá, por qué razón este libro es tan importante en la vida de nosotros y por qué razón este libro es importante que nuestros hijos aprendan. Nuestros hijos podrán ser intelectuales o podrán tener conocimiento o podrán estar en los mejores colegios, en las mejores universidades, ser el mejor estudiante. Hay padres de familia que se golpean el pecho y dicen, mis hijos son mejores estudiantes. Aplausos para esos padres. Pero yo quiero aplaudir y quiero que aprendamos a aplaudir cuando hay un padre que diga, gracias a Dios tengo un hijo que estudia la palabra día y noche. Ese padre y esa madre merece ser aplaudido. Que nuestros hijos sean mejores estudiantes. El estudio es bueno. El estudio es bueno para el intelecto, el humanismo, para todo lo que la sabiduría humana. Eso es bueno para adquirirlo, para conocer, pero eso no es eterno, no conduce a la eternidad. Eso no tiene garantías para la eternidad. El conocimiento de este libro, el conocimiento de esta palabra es lo más importante en la vida de todo ser humano. ¿Por qué razón
en las escuelas y colegios han retirado la clase que anteriormente se llamaba como clase de religión o como clase de catecismo o de conocimiento de la Biblia. Y en mis tiempos cuando estudiaba había momentos en los cuales se leía la Biblia, inclusive llevaba uno la Biblia a la escuela y se leía la Biblia en la escuela. Hoy es prohibido esta Biblia, es prohibido este libro, sobre todo en escuelas, colegios, universidades, prohibido completamente. No solamente llevar, sino mucho menos hablar de la palabra del Señor. Y padre de familia que te encuentras hoy acá, quiero exhortarte a ti de manera frontal para que entiendas de una vez por todas el grave error que cometes cuando alejas a tus hijos de este conocimiento. Cuando alejas a tus hijos de esto. Muchos padres de familia han observado que los hijos tienen buenos celulares, que los hijos tienen buenos zapatos, que los hijos tienen buena ropa, pero no tienen Biblia. O si tienen Biblia, tienen una Biblia ya vieja que está ya sin hojas y que de la casa ellos traen esas Biblias a la iglesia. O en algunos de los casos esos niños no traen ni siquiera una Biblia a la iglesia. No tienen Biblia. ¿Por qué? Porque eso no importa. Lo más importante es cualquier otra cosa menos una Biblia. Padre de familia, luego de este mensaje, el Espíritu Santo te va a enseñar a ti, te va a exhortar a ti que has hecho un mal trabajo con tus hijos, has hecho un mal trabajo con tu familia, has hecho un mal trabajo con tu esposa. No has podido engendrar el deseo ferviente de que tu esposa o tus hijos amen esta palabra. ¿Por qué razón hoy por hoy existe un rechazo absoluto y rotundo a este libro llamado Biblia, la palabra del Señor? Y de eso quiero yo hoy hablarte y voy a llevarte en un conocimiento, en el conocimiento mismo de qué es la Escritura, qué es la palabra del Señor. Y para eso hice leer y quiero que ahora enfoques tus ojos en el versículo 1 del capítulo 1 que acabamos de leer. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo de Dios. La palabra verbo significa palabra. Verbo es pronunciación, es expresión, es palabra. Eso es un verbo. Verbo es una palabra que lleva acción, una palabra que acciona, una palabra viva. Ese es verbo. Entonces dice, en el principio era el verbo. Yo quiero hablarte acerca de lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes y seguros que cuando hablamos de este libro, automáticamente sabemos que esta es la palabra de Dios? ¿Por qué razón nosotros decimos que esta es la palabra de Dios? Si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, eso quiere decir que cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Estamos hoy por hoy en medio de una locura neopentecostal en donde un montón de personas suelen decir que Dios le habla a ellos audiblemente. Déjame decirte algo, Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona de esa manera. Muchas personas dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Mira esto, eso es completamente falso. Muchas voces se están escuchando hoy por hoy al oído de muchas personas y de hecho escuchan voces. Y de hecho escuchan al oído voces que hablan de manera audible. Pero la pregunta es la siguiente, ¿es Dios el creador de los cielos y la tierra el que le está hablando o es el Dios que le habló a Cristo en el desierto? ¿Te acuerdas del Dios que le habló a Cristo en el desierto? ¿Y qué dijo? Escrito está en la palabra de Dios esto. Si te arrojas de esa altura, los ángeles van a sostenerte en tu mano. ¿Y cuál era ese Dios? Satanás. Por lo tanto, Satanás también habla y se viste como ángel de luz. La Escritura nos advierte a nosotros que debemos tener un cuidado tremendo y terrible cuidado al respecto de que cuando Dios te habla. Cuando tú escuchas de personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Él me habló al oído, ten cuidado.
Y si a ti te está pasando esto de que Dios te habla y Dios ten cuidado, te invito a que tengas cuidado. No te estoy diciendo de que no escuchas, de verdad escuchas. Yo tengo personas que hablan conmigo y me dicen, pastor, pero yo he escuchado. Yo digo, no voy a dudar, ¿escuchaste? Pero ¿qué Dios es el que te habló? Porque la Escritura dice que Dios en los tiempos antiguos habló a través de los profetas. Y luego habló a través de los apóstoles. Y dice la Escritura con claridad, ahora el eterno Dios nos habla a nosotros a través de su Hijo. Eso dice la palabra, que ahora a nosotros nos habla a través de su Hijo. A través de su Hijo. Quiero hacer una introducción breve en cuanto al tema de la Biblia, de la Escritura que tenemos nosotros en nuestra mano. Y la Biblia es un libro maravilloso, definitivamente maravilloso por excelencia. En el lapso de 1600 años en la historia fue escrita la palabra del Señor, esta Escritura, alrededor de 40 personas, 40 seres humanos participaron en la escritura de este libro, que muchas personas suelen decir que ese es un libro escrito por hombres para minimizar y para acabar con lo grandioso y lo espiritual y lo divino que es la palabra del Señor. Muchos definen a la Biblia como un libro cualquiera y dicen, ¿qué me garantizas? O suelen decirnos, a ver, ¿cómo me pruebas que esto es escrito por Dios? No sé si te has topado con personas así. Dice, ¿cómo sabes que esa Biblia es verdad? ¿Cómo sabes que ese libro es de parte de Dios? O algunos se atreven a decir, a ver, pruébame tú que eso es escrito por Dios, o Dios es el que inspiró, pruébame. Y te voy a dar un consejo. Lo tomé este consejo de un pastor, ¿sí? Sugel Michelet. Este consejo lo tomé y me parece un consejo bastante acertado. Cuando alguien te diga, pruébame si es que es la palabra del Señor, la Biblia, tú no discutas con él, nada más respóndele de esta manera. ¿Sí? Ok, yo te voy a probar si tú primero me pruebas que no lo es. ¿Sí? Pruébame que no lo es. Si tú quieres que yo te pruebe que es, no, está bien, pruébame tú que no lo es. Porque eso le va a llevar a este individuo, si que quiere realmente probar, a investigar. Y al investigar se va a encontrar con la realidad. Entonces, la Biblia, un libro que ha transcurrido por años, siendo un libro bastante complejo y bastante perseguido por emperadores. Han intentado acabar con este libro. Y alrededor de 1000 años más o menos, la Iglesia Católica escondió a este libro. Los que no conocen de historia, recuerda que la mayoría de acá somos ex católicos. Y en el catolicismo nosotros no hemos entendido verdaderamente cómo fue la historia. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron y nosotros no hemos investigado cómo fue lo que ocurrió. Y aquellos que somos cristianos, que nos llamamos protestantes, tampoco nosotros sabemos por qué nos llaman protestantes. El domingo que viene voy a explicar un poco al respecto, pero nos llamamos protestantes y ni siquiera protestamos. Y la actitud de un protestante es protestar de manera firme y de manera determinante, pero nos llaman protestantes y nosotros no protestamos para nada. Al contrario, nosotros vivimos de acuerdo a lo que los demás dicen. Y solemos decir de esta manera, bueno, no me gusta discutir, no quiero discutir, mejor no, yo me voy a evitar, porque esto no hay que juzgar a nadie, no me gusta juzgar a nadie, mejor no. Ni siquiera protestamos y nos llamamos protestantes. Bueno, 1000 años la Iglesia Católica escondió, desde el año 397 después de Cristo, después que la Biblia fue ya organizada y entregada al pueblo, la Iglesia Católica tomó la Biblia y escondió la Biblia. Y esos 1000 años conocidos como la Edad Media, o también conocidos como la era del oscurantismo, así se llama, oscurantismo. ¿Por qué? Porque recuerda que la palabra del Señor, dice el libro de Salmos 119, que la palabra del Señor es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es la luz que alumbra al mundo.
Pero esta luz fue escondida. La Iglesia Católica escondió la Biblia completamente por 1000 años. ¿Y quiénes eran? ¿Cómo la gente sabía de la Biblia? A través de la iglesia interpretaba las Escrituras. Ella leía la Escritura y traía el mensaje a su manera y a su forma. Así, de esa manera, por 1000 años. En esos 1000 años de oscurantismo, manipularon la doctrina bíblica en su estado virginal, en su estado puro, y lo manipularon y sacaron historias y sacaron doctrinas a la manera y a la forma como en el siglo XVI, siglo XIV, XV y XVI fue exageradamente manipulado en su contra. Pero en el año 1517 aparece un caudillo, un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero, siendo católico, él tiene acceso a la Escritura, y cuando él tuvo acceso a la Escritura, entendió la palabra y él volvió a encender la luz. Se conoce como el año de la Reforma. El año de la Reforma, donde la palabra del Señor salió de donde estaba escondida por la Iglesia Católica. Martín Lutero sacó esta Biblia y la puso a leer a todo el mundo. Y desde esa fecha hasta el día de hoy nosotros tenemos esta palabra del Señor en nuestras manos, porque si no hubiese sido por esos hombres de Dios que Dios usó para que la Biblia que estaba secuestrada, la palabra del Señor, salga a la luz, nosotros estuviéramos repitiendo todos los credos, repitiendo lo que dicen, como en el catolicismo nosotros hacíamos, ¿qué cosa? Repetir lo que los demás repetían. Gracias a Dios hoy tenemos la Escritura, la palabra, uno de los libros que ha hecho mella y ha hecho historia en toda la humanidad, de esta palabra. Ok, ahora que ya conocemos un poco acerca de este libro, y de hecho este libro es el libro más vendido en el mundo, y de hecho este es el libro que es traducido en más idiomas y lenguajes en todo el mundo que cualquier otro libro. No hay un libro más vendido en el mundo que este libro, llamado Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Porque es una biblioteca, tiene 66 libros dentro de un libro. Por eso se llama Biblia, de biblioteca. Se llama Biblia porque hay 66 libros dentro de este libro gigante llamado Biblia. Para algunos es un desafío abrir la Biblia porque dice, ¿cuándo terminaré de leer? Un consejo: cuando empieces a leer, terminarás de leer. Si nunca empiezas a leer, nunca vas a terminar de leer. Ahora, ¿qué es la Biblia y qué es la palabra del Señor? Dice la Escritura, acabamos de leer, en el principio era el verbo, palabra, el verbo, pronunciación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo tenía una familiaridad con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. En esta parte donde dice el verbo era Dios, automáticamente este verbo, esta palabra, toma una imagen de un ser, toma imagen de una persona. Automáticamente en este momento, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo en el principio estaba con Dios, en Dios, y era con Dios, era Dios. Automáticamente este verbo toma imagen de una persona, de un ser. Y les voy a mostrar a ustedes que lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, la Escritura, la palabra de Dios, el verbo de Dios, no es solamente palabras articuladas, sino es una persona, es un ser. Y de eso se trata. Quiero que vayan conmigo entonces a ustedes, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Y dice acá, en el principio era el verbo. Vamos a mirar a ese verbo donde estaba en el principio. Si dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo, entonces vamos al principio para identificarlo. ¿Dónde está en el principio este verbo, este personaje llamado palabra? Dice capítulo 1, verso 1. Ahí dice en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hago una pregunta a la iglesia. En esta lectura, en este momento, hemos observado o hemos visto que Dios hace alguna pronunciación en este versículo 1. ¿Aló? ¿Están acá? ¿Pronunció algo o dijo algo o estaba en silencio nada más observando? En silencio nada más observando. No ha hablado ni una palabra, no ha dicho absolutamente nada. Ahora el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos amados, Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo fue creado por Él. Vamos otra vez a Juan. No pierdas Génesis, vete a Juan por favor. Quiero centrar esta parte y luego desarrollamos el mensaje. Dice esto, versículo 3 de Juan 1. ¿Qué dice allí? Verso 3 del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él. Hermanos amados, en este momento, en este preciso momento, acabamos de tener a este verbo transformándose en una persona. Porque esta palabra Él, por Él, no está hablando de una articulación de palabras, no, sino de una persona llamada verbo. ¿Están conmigo? Una persona llamada verbo. Vuelvo a repetir. Y dice esto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hace una aclaración del inicio de esa relación genuina e intrínseca entre Dios y el verbo. Ahora el verso 3 nos clarifica: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él. ¿Cuál es este Él aquí? ¿Cuál es este Él aquí? El verbo. Aquí no dice Cristo, dice el verbo. Aquí dice el verbo. Entonces, ¿cuál es este Él en este momento aquí? Es el verbo, está hablando del verbo. El contexto dice el verbo. Ahora, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él. Tenemos un personaje aquí ya llamado ¿cómo? El verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Volteen otra vez, váyanse a Génesis 1, y dice en el verso 3: y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Noten esa similitud entre Juan 1:4 y Génesis 1:3 y 4. Hay la separación, viene la luz, y la luz aparta las tinieblas. Porque dice que en el principio las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dice Dios: sea la luz. Aparece el verbo de Dios, y automáticamente las tinieblas retroceden. Juan está dando testimonio del libro de Génesis. Ahora que ya tenemos claro de que Juan está dando testimonio de ese personaje llamado verbo, que en el principio creó y dijo: sea la luz. Cuando Dios estaba en silencio, no había palabra que había sido expresada. Pero de pronto Dios dice: sea la luz. Sale una palabra. El aliento de Dios articulado en una palabra. Ojo, escuchen esto. Y esa palabra que sale de la boca de Dios no es una acción nada más de palabras, sino que es un personaje que acaba de aparecer, llamado Verbo de Dios. ¿Entendieron o no entendieron? Llamado Verbo de Dios. Sé que a ustedes le va a hacerle un poco conflictivo esto de acá, pero vamos a ir aprendiendo. Ahora yo quiero que ustedes por favor vayan a Salmos capítulo 33 verso 6.
Voy a probar con la escritura lo que estoy hablando y luego vamos a aplicarlo en los mensajes que encontramos en los profetas mayores. Salmos 33:6. Escucha con atención. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová, por el verbo de Dios. Palabra es verbo y verbo es palabra. Es igual. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, y por el aliento de su boca el ejército de los cielos. Ahora afirmamos en el libro de Salmos lo que hemos leído en Juan 1:1 y en Génesis 1:1 en adelante también. Tenemos acá un personaje llamado Verbo que viene a construir, y por él fueron hechas todas las cosas, la creación, los seres humanos, los animales, y todo fue creado por ese Verbo de Dios, por la palabra de Dios. Perfecto. Quiero que vayan conmigo ahora sí a Hebreos capítulo 11, verso 3, por favor. Miremos lo que dice el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya lo chequeamos. ¿Sí? Ahora el libro de Hebreos, por favor. Capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, Dios trajo del mundo invisible, del mundo espiritual, Dios trajo por la palabra, por el verbo, trajo, y aquí estuvo la creación. En otras palabras, ¿dónde estaba la creación antes que apareciera en este planeta Tierra? ¿Dónde se encontraba esa creación? En la mente de Dios. Eso fue una idea de Dios. La idea de Dios estaba allí y articuló la palabra, y la palabra salió y creó todo. La palabra de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo otra vez al Antiguo Testamento, y quiero mostrarle ahora a esta palabra tomando cuerpo. A esta palabra tomando cuerpo. Génesis capítulo 3, por favor, verso 8. Acompáñenme en esos versos. Estamos probando lo que te estoy enseñando, porque lo que te voy a mostrar va a cambiar tu forma de pensar y tu manera de asistir a la iglesia y escuchar la palabra por completo. Verso 8. Recuerda que cuando Adán y Eva ya fracasaron, ya fallaron, ya cometieron el pecado de desobediencia, estaban escondidos ellos detrás de los arbustos y con delantales de higuera estaban escondidos porque ellos tenían vergüenza de su desnudez. Entonces dice la palabra, verso 8, y oyeron la voz de Jehová. Presten atención, ¿qué fue lo que oyeron? Escucha con atención. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Te hago una pregunta. ¿En qué momento puedes escuchar que una voz se pasea? ¿Aló? ¿Están acá? No se pierdan nada, este hilo tan finito por el cual voy a ir llevando hasta demostrarles lo que quiero enseñarle. Dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Hasta suena loco. ¿Cómo es que la voz va a pasear? Ahora, ¿cómo escuchas? ¿En qué momento escuchas cuando a alguien está paseando? Cuando escuchas sus ¿qué? Sus pasos. Presta atención. Entonces Adán y Eva estaban allí. De pronto escucharon que alguien caminaba. ¿Y quién era ese alguien que caminaba? ¿Aló? ¿Quién era ese alguien que caminaba? La voz de Jehová, la palabra de Jehová caminaba. Entonces tenía cuerpo. Empezó a hacer sonar las hojitas en el huerto. La palabra, el verbo de Dios caminaba por el huerto. Y cuando escucharon que la voz de Jehová se paseaba por el huerto, se escondieron y se asustaron. Ojo, la Biblia no está de por gusto escrita allí. Y tú vas a decir, pero no creo que sea tan así, tan así. Perfecto. ¿Qué tal si te muestro otros textos más? Perfecto. Vete conmigo, por favor. A Primera de Reyes, capítulo 19:9. ¿Sabes qué?
escucha esto, tengo más de 270 textos para probarte lo que te estoy diciendo. Tengo más de 270 textos para probarte, pero hoy quiero mostrarte unos cuantos nada más por razón del tiempo. Primera de Reyes, capítulo 19, 9. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Aquí tenemos a Elías huyendo a Horeb. Y ese asustado, después de lo que ocurrió, asustado, él se mete en una cueva, verso 9 dice allí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Presta atención a esto. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Oye, te hago una pregunta. Si leemos con cuidado y lees con cuidado, ¿encuentras a un personaje o a una voz nada más? ¿Aló? ¿Una voz nada más o encuentras a un personaje allí? Lee con cuidado. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Cuál es ese el cual? El verbo, la palabra. En otras palabras, la palabra vino y la palabra habló palabra. ¿Están comprendiendo? La palabra habló palabra. Vino la palabra de Jehová, el cual. ¿Cuál es ese el cual? El verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo caminaba en el huerto, y acá se le aparece a Elías el tisbita, y esa palabra, ese verbo le dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué haces aquí? Oye, tú, ¿qué haces aquí? Le reconvino la palabra, el verbo. Ahora, lee conmigo, por favor, segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Vino palabra de Jehová, la palabra de Jehová vino, y esta palabra dijo. ¿Cómo es posible que una palabra hable? ¿Cómo es posible que una palabra hable? No, esta palabra viene y habla al profeta. Encontramos aquí a un personaje llamado Verbo de Dios, palabra hablando palabras. La palabra hablando palabras, trayendo un mensaje. Primera de Reyes 6:11, pueden leerlo. Primera de Reyes 12:22, pueden leerlo. Yo quiero que lean conmigo Génesis 15:4. Hay cualquier cantidad de textos en la escritura que prueba lo que les estoy enseñando ahora. 15:4 de Génesis. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Palabra de Jehová diciendo. Aquí encontramos a la palabra hablando palabras, a la palabra emitiendo palabras. Entonces, esta palabra que en el Génesis 3, verso 8, hace ruido al caminar, de esta palabra está hablando Juan capítulo 1, versículo 1. Leamos el último verso, Ezequiel 13:1. Vete a Ezequiel 13:1. Dice la escritura, Ezequiel 13:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y vamos a encontrar en la escritura cualquier cantidad de versículos al respecto. Que la palabra dice algo. Que la palabra dice algo. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo que hable lo que dice la palabra. Aquí tenemos nosotros un juego de palabras, pero no hay por dónde perderse, porque Juan 1:1 nos da la explicación con más claridad. Espero que me hayan entendido esta parte. Ahora, si ustedes leen conmigo, por favor,
Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. El jinete del caballo blanco. Desde el verso 11 para que entienda mejor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Presta atención, ¿quién es este? Ese es Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? ¿Cómo es que es el nombre de él? El Verbo de Dios. ¿Están acá conmigo? Él y su nombre es el Verbo de Dios. Oye, entonces amarremos estos versos, por favor. Recuerda que la escritura interpreta escritura. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Y aparece la luz, y la luz empuja las tinieblas a un costado. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios, las tinieblas gobernaban todo el abismo, y Jehová dijo la palabra, el verbo sale y empuja las tinieblas. ¿Y quién es ese verbo y quién es esa palabra? Apocalipsis nos acaba de mencionar y nos dice con categóricamente nos dice que la palabra, el verbo que habla en toda la escritura, ese verbo tiene un nombre, es el Hijo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora ya sabemos quién es el Verbo de Dios. ¿Están aquí? Ahora ya sabemos quién es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios ha sido Jesucristo. Es Jesucristo el Verbo de Dios. Vamos a apuntalar un poco más esto. Por favor, lean conmigo 1 de Juan 1:2. 1 de Juan 1:2. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Voy a leer desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mira, Juan ratifica una vez más. Dice, mira, el Verbo de Dios, esto hemos predicado y hemos enseñado y hemos dado testimonio, porque esto ha venido desde el principio, y durante toda la escritura tenemos la presencia del Verbo de Dios. ¿Y quién ha sido el Verbo de Dios? Jesucristo en toda la escritura, en el Antiguo Testamento desde el principio. Entonces, ¿quién era el que caminaba en el huerto? Aló. ¿Quién era el que caminaba en el huerto? Que hacía ruido y Adán y Eva escucharon que estaba caminando. ¿Quién era? El Verbo de Dios. ¿Y el Verbo de Dios quién es? Es Jesucristo. No sé si me están comprendiendo. Ok, es Jesucristo. Tenemos ahora con claridad a Jesucristo como el Verbo y como la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a dejar esto más claro todavía. Vete al libro de Juan, capítulo 1. Otra vez vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 1. Y yo le recomiendo que usted anote esto, porque cuando vaya a casa usted va a decir: yo no sé si entendí bien lo que el pastor dijo, o es que entre sueños, medio dormido, medio despierto, escuché mal. Pero quiero que le prestes atención con la Biblia en la mano. Ahora, lee desde el verso 6 conmigo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan luz. La luz que dijo en el principio, 1:3 de Génesis, sea la luz. Esa luz. Ahora recuerda, hagamos un alto aquí, obsérvame un momento. Cuando está creando aquí esa luz no es la luz que tú y yo conocemos. ¿Aló?
En Génesis 1:3 no es la luz que tú y yo conocemos. ¿Por qué? Porque en el cuarto día apenas Dios ha creado el sol y la luna. Apenas en el cuarto día Dios creó el sol y la luna, y el sol es el que da la claridad, porque cuando el sol se oculta, oscurece y las tinieblas aparecen. Entonces, esa parte de Génesis 1, ¿qué clase de luz fue la luz que está hablando aquí? Cristo Jesús aparece en el mundo. Escuche esto, aparece en el mundo cuando Dios dice sea la luz. Cristo aparece en el mundo y empieza a crear como el verbo, como la palabra de Dios. Y por Él fueron hechos, porque si Dios hubiese guardado silencio, nada hubiese sido creado. Entonces lee conmigo ahora lo que continúa allí. Verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio testimonio de Cristo, mas no de sí mismo. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba ya cuando vino, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció en la creación y todo eso. ¿Por qué crees que dice la Biblia? Presta atención, hermano amado, a esto. ¿Por qué crees que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante? Dice que Dios se ha mostrado por todo lo creado. Ningún ser humano puede decir que no conoce a Dios, porque ha visto a través de la creación producto del verbo de Dios. Todo lo que nuestros ojos observan da la evidencia de que hubo un ser superior llamado Jehová Dios de los ejércitos, que a través del verbo de Dios, de su palabra, creó los cielos y la tierra. Nadie tiene excusas delante de Dios. Nadie, perfecto. Ahora, lee conmigo verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lee el verso 1 otra vez, por favor. Otra vez más el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora lee el verso 14. ¿Estás leyendo con la palabra? Entenderás, si no, no lo vas a entender. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? ¿Cuál verbo? Esa palabra del principio que dijo sea la luz. Y aquel verbo, ¿qué cosa? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y aquel verbo se hizo carne. Ahora tenemos ya a ese verbo, a esa palabra que en el huerto de Edén hacía ruido al caminar. No se había manifestado todavía. Cuando Abraham recibe a esos tres forasteros que vienen a destruir Sodoma y Gomorra, uno de ellos es Cristo. Uno de ellos es Cristo. Y dos de ellos son ángeles. Dos de ellos se van a destruir Sodoma y Gomorra. Uno se queda con Abraham. ¿Y qué se quedó haciendo con Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No, se quedó negociando. ¿Se acuerdan? Abraham dijo, si hay 50 justos, ¿destruirías? No. ¿Quién era el que estaba negociando con Abraham? Era el verbo de Dios, era la palabra de Dios. Era Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos amados, yo sé que para muchos de ustedes le va a sonar esto bien extraño. ¿Cómo que en el Antiguo Testamento Cristo? Eso no, hermanos, déjame decirte algo. A Cristo lo encontramos desde el principio hasta el final. A Cristo le encontramos desde el principio hasta el final. Le encontramos a Cristo. Tenemos a Josué. Se encuentra mientras Josué estaba al frente del ejército enemigo. Se encuentra con un individuo. Había un individuo que estaba con espada en la mano. Y Josué le dice, oye tú, ¿de dónde eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él responde, ¿qué responde él? Dice, no soy ni de aquí ni de allá. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y cuando Josué se acerca a saludarle,
a querer abrazarlo, ¿sí? Él le dice lo siguiente: ey, 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 quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde vas a pisar es santo. Y Josué entendió que él era el verbo de Dios y se quitó y se postró y lo adoró. Y te puedo mostrar al verbo de Dios cuando Moisés estuvo en la peña y le dijo: Dios, por favor, Padre, por favor, dame esa oportunidad de ver tu rostro. ¿Y qué dijo el eterno Dios? No vas a poder ver mi rostro, pero voy a pasar métete en esa peña y voy a pasar delante de ti y voy a colocar mi mano sobre ti para que no veas mi rostro, pero voy a dejar que veas mis espaldas. La pregunta es la siguiente: ¿Dios tiene espaldas? La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu y padre de todos los espíritus. Por lo tanto, a Dios no se le puede ver. Nadie lo ha visto jamás, dice la Escritura. Y el que ve a Dios muere. Pero cuando iba pasando, Dios iba pasando, quitó la mano y dice que Moisés miró sus espaldas. ¿Las espaldas de quién fue que vio? De Jesucristo, del verbo. Y ese verbo se hizo carne. Ahora ya se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si no me creen, aún todavía quieren vamos a sostener, vamos a ponerle más puntales a esta predicación. Ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. ¿Sí están entendiendo, iglesia? Espero que así sea. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Sus hijos están aprendiendo esto en la escuela dominical. En la escuela bíblica sus hijos están aprendiendo esto. Y usted está diciendo, rascándose la cabeza y dice: pero esto nunca he escuchado. Yo le dije: no, quizás no he escuchado en tu vida, has escuchado esto. Y ya tienes 20 años de cristiano, o tienes 15 años de cristiano. Hasta te has graduado ya y tienes el ticket para entrar al cielo. Y esto que voy a hablarte en este momento aún todavía es mucho más importante. Lee conmigo verso 4. Aquí el escritor del libro de los Hebreos está haciendo referencia al Antiguo Testamento y los sacrificios para librarnos del pecado que había en el Antiguo Pacto. Era a través de machos cabríos, a través de sacrificios de sangre de animales presentados a Jehová Dios. Dice esto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No. Verso 5, lean con atención. Por lo cual, entrando en el mundo dice, hagamos un alto. Por lo cual, entrando en el mundo dice. ¿Quién es el que entra y quién es el que dice? Lee el verso siguiente. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Más me preparaste ¿qué? Cuerpo. Entonces acá tenemos la respuesta en el contexto de Juan capítulo 1 verso 14. Y el verbo se hizo cuerpo. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Y aquí dice: y entrando en el mundo dice: sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El verbo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él está hablando aquí. Mas me preparaste cuerpo para entrar en el mundo. Cuando va entrando en el mundo dice: me preparaste cuerpo. Y mira lo que dice más adelante. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque el verso 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por esa razón me preparaste cuerpo. El verbo de Dios se hizo carne y vino al mundo. Lee conmigo Lucas capítulo 1. Lucas 1, por favor. Versículo 31.
El verbo, que es Cristo, que es la palabra de Dios, se hace carne. ¿Y cómo se hizo carne? Versículo 31. Y ahora, hablando a María, a la Virgen María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue que entró al mundo? De esta manera. El verbo de Dios, la palabra de Dios, desde el origen, en el principio, la profecía del Padre eterno, Génesis 3:15. Voy a enviar un descendiente de la simiente de la mujer. En el libro de Juan da testimonio: en el principio era el verbo, y el verbo durante todo el Antiguo Testamento, profetas mayores y menores, ha venido haciendo estragos y ha venido haciendo la señal de luz a las naciones y para el pueblo de Israel. Y cuando ya llega al Nuevo Testamento, esa luz, ese verbo se hace carne. Y entrando en el mundo dice: me preparaste cuerpo, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Y la Virgen María dice: ¿cómo será eso si no conozco varón? Eso va a venir desde arriba. La palabra, el verbo llega al vientre de María y se hace carne. Y nace Cristo. Y ese Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Esa palabra que caminaba. Esa palabra que estaba en el origen. Ahora esa palabra llegó. Quiero que leas ahora conmigo algo que te va a dejar bien, con más claridad todavía. Vete a Colosenses, por favor. Vete al libro de Colosenses. Aleluya. Que el Espíritu Santo me dé sabiduría para explicar esta parte de Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. Este es un verso que más de uno ha tenido conflictos para explicarlo, pero a la luz de la Escritura misma. ¿Sí? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a nosotros, a todos los seres humanos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo sé que no vas a entender este momento ahorita lo que leímos, pero préstame atención que te voy a explicar. Préstame atención a lo que te voy a explicar. Mira, ¿quién es el verbo de Dios? Ahora que ya sabemos. Dígalo fuerte. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Ahora, la Torah que nosotros conocemos, la Torah, los mandamientos que el Padre dio y que pronunció la palabra, ese verbo, que fue plasmado en los 5 libros del Pentateuco, la Torah, que para nosotros es el acta de los decretos, la conocida ley. La ley de Jehová, la ley de Dios que entregó a Moisés. ¿Están conmigo? La ley de Dios que entregó a Moisés. Sugiero que me presten atención. La ley de Dios que entregó a Moisés. Esa ley, escucha, esa ley, haz de cuenta que este es la Torah, este es el pergamino de la ley que entregó, que reposó en el arca del pacto durante los 40 años en el desierto, en el templo de David, en el templo de Salomón, y luego sucesivamente hasta el día de hoy, que los judíos mesiánicos aún contienen todavía réplicas de la Torah. Y usted ha escuchado de mucha gente explicar hoy por hoy: tienes que volver a la Torah, tienes que regresar a la Torah, a la Torah, a la Torah, a la Torah. Pero déjame decirte algo: la Torah es la palabra escrita.
La Torá es la palabra escrita, es el logos de Dios, es el logos, es la palabra escrita. La ley, que la ley dice la palabra que por la ley nadie se justifica. Es más, la ley sirvió para nosotros para condenación. Por la ley nadie se salva. El acta de los decretos contraria a nosotros. Y esa acta que fue escrita, que es la palabra de Dios, ahora se hizo carne. Juan 1:14, no sé si me están siguiendo. Juan 1:14, se hace carne, esta palabra, esta Torah se hace carne y habita entre nosotros. Por eso que Cristo cuando llega y dice, ¿oíste que fue dicho? Mateo capítulo 5 en adelante, ¿oíste que fue dicho? No matarás, pero yo les voy a decir. La palabra hecha carne, la ley de Dios hecha carne, caminando y hablando con los intérpretes de la ley. Ahora, los intérpretes de la ley no lograron interpretar que esa palabra iba a caminar entre los intérpretes. No sé si me están entendiendo esta parte de aquí. ¿Seguro que sí? ¿Quién era entonces esa ley? La Torah, la ley que estaba en el antiguo, es la ley de los antiguos de Moisés. Esa ley ahora tomó cuerpo y vino aquí. Por eso dice él, yo soy el cumplimiento de la ley. Por eso dice, yo soy el cumplimiento de la ley. Cristo es la Torah caminante. Cristo es la palabra de Dios caminante. La ley, el antiguo pacto. El antiguo pacto tomó carne y vino y dijo, he venido yo a cumplir la ley, porque no hay nadie que pueda cumplir esta palabra que el Padre ha hablado. Solamente yo puedo, porque yo soy la palabra, yo soy el verbo. Esto es un esfuerzo para que explicarle y me entiendan bien. Entonces, cuando Cristo va a ser crucificado, ¿qué es lo que se crucificó? La ley. La Torá, la ley, los escritos, el mandamiento, la ley fue llevado a la cruz. Es lo que dice. Ahora lee conmigo otra vez y vas a entender mejor. Lee ahora sí el libro de Colosenses. Vuelve a leer nuevamente y vamos a mirar y vamos a entender mejor esto de aquí. Dice así, versículo 14. Bueno, desde el 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Porque la ley decía que nosotros, si no nos circuncidábamos, no entrábamos al reino de los cielos. Entonces, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál acta de los decretos? La ley, la Torá. Anulando el acta de los decretos que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién fue clavado en la cruz? La ley, y la ley que era Cristo es la palabra de Dios, la ley, la Torá, el verbo de Dios escrito. Cristo vino a vivir, cumplir, y al momento que fue crucificado, la ley queda abolida y empezamos a vivir la era y el tiempo de la gracia. Y entonces en el tiempo, escuche esto, por eso es que para los judíos es tropezadero el evangelio y la cruz de Cristo. Y para los gentiles es locura. Por eso es que a Cristo comparan con la serpiente en el desierto. La serpiente en el desierto era mordido por las serpientes venenosas. Miraban a la serpiente guindada en el asta y eran curados. Y ahora mira a la cruz y cree en Jesucristo y eres salvo tú y tu casa. Esa Torá clavada en la cruz, anulando el acta de los decretos. Y ahora el verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esa razón, verso 16 dice más adelante, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas o lunas nuevas o días de reposo, que hay que guardar el sábado. Cristo es nuestra ley. Y fue crucificado en el hombre viejo de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, fue crucificado todo. Y luego Cristo resucita y como el verbo de Dios encarnado y transformado,
y glorificado. Él dice: toda potestad me es dada, ahora yo los envío a ustedes que vayan y prediquen a todo el mundo. Vamos a Mateo capítulo 28. Ya Cristo ha resucitado, ya fue crucificado, la Torah fue crucificado. Ahora Cristo, como el verbo de Dios, ha sido transformado y ahora como palabra se presenta. Y mira lo que nos dice acá. Dice lo siguiente, verso 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, escucha esto, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe. ¿Cuántos han leído esta parte en la escritura que dice: y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros? ¿Y cuántos se han hecho esta pregunta? ¿Y si estoy yo solo? Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el seguro garantizado, Él está allí. Pero ¿y qué tal si tú estás solo? A mí me nació esta duda y esta pregunta: pero ¿y cuando estoy solo? O sea, no está. Porque la Biblia dice 2 o 3, me falta uno. Hemos entendido nosotros completamente al revés la escritura, y eso nos ha traído consecuencias. Y ahora déjame mostrarte aplicación para nuestras vidas. Jesucristo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Él está con nosotros? ¿De qué forma Él está conmigo, camina conmigo? ¿De qué manera, de qué forma, de qué manera y de qué forma? Por favor, vete conmigo a un consejo que Dios le entrega a Josué. Ve conmigo al libro de Josué, por favor, capítulo 1. Estoy argumentando para que entendamos bien, mis amados hermanos, y así de esa forma podamos conocer cuando ya Moisés murió. Josué se queda al frente. Entonces Dios a José le da un consejo. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. De esa ley, de la Torah, de la palabra, del verbo de Dios, que para nosotros ahora es Cristo, porque tomó cuerpo. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley de Jehová debe estar en nuestros labios, en nuestra mente, meditar día y noche, momento a momento. Entonces la palabra, el verbo de Dios, el logos de Dios, Cristo Jesús, en ese tiempo iba a estar con Josué a donde quiera que él iba a ir, y todo lo que él iba a hacer va a ser prosperado. Ahora Mateo 28, 16 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera va a estar Cristo con nosotros? ¿A través de qué? A través de... Hermanos amados, ahora sí, esto es lo que nosotros hemos ignorado. A través de la palabra de Dios, a través de esta escritura. Hermanos, ¿cuántas familias dicen: en mi casa Dios reina? ¿Es verdad que la palabra de Dios reina en tu hogar? Ahora vas a entender por qué razón. Ahora, hagamos un alto antes de mostrarte. El tiempo es uno de los mayores enemigos en casos como estos. Vete por favor a Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Es un verso conocido. Es un verso bastante conocido. Algunos lo saben de memoria, pero ¿qué tal si lo leemos para que así de esa manera podamos tenerlo con referencia? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este tipo de enseñanza que dice que esta parte de la escritura lo aplican para una persona que no conoce de Dios? Que cuando estás hablándole la palabra del Señor, Él tiene que abrir la puerta de su corazón para que Cristo entre. Por eso apareció esta doctrina de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Que el ser humano tiene que aceptar. Si el ser humano no acepta, Cristo regresa llorando. Es un error completamente garrafal. Eso no es real, eso no es verdad. ¿De qué está hablando aquí? Acuérdate que aquí el mensaje es de Cristo. Envía un mensaje a la iglesia de la Odisea. Un mensaje a la iglesia de la Odisea. Esa es una iglesia. Es una comunión, es una congregación que le manda un mensaje diciendo lo siguiente: ustedes han sacado a Cristo de la congregación. Ojo, ustedes han sacado al verbo de Dios. Ustedes han sacado a la palabra de Dios de sus congregaciones. Ustedes han cambiado la palabra del Señor, el verbo de Dios, la presencia de la palabra de Cristo en la congregación. Han sacado ustedes y han colocado otras cosas en la iglesia, mas no la palabra. Por eso es que Cristo está fuera de la iglesia, fuera de esa congregación. Recuerda, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. En otras palabras, donde están 2 o 3 congregados en mi palabra. Estoy con ustedes, seguro que estoy allí, porque yo soy la palabra y yo soy el verbo de Dios, el logos de Dios. No sé si es que están entendiendo, hermanos. ¿Seguro que están entendiendo? Donde están 2 o 3 congregados, donde están 2 o 3 congregados, allí yo estoy como palabra, como verbo de Dios, como palabra de Dios. ¿Pueden cerrar las puertas? ¿Pueden cerrar las puertas? Entonces, Cristo, hoy por hoy, estamos viviendo en esa época donde Cristo ha sido sacada de la iglesia, la palabra del Señor. Cuando escuchas a esos neopentecostales hoy por hoy en la actualidad decir lo siguiente: hermano, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mucho estudio trae fatiga. Yo me dejo guiar por el espíritu. ¿Sabes qué es eso? Es sacar a Cristo la palabra. Sacar la palabra. Entonces, ahora que ya te he mostrado que ese verbo del principio es la palabra, y esa palabra fue engendrada, y esa palabra engendrada habitó en un cuerpo llamado Cristo, y esa palabra que fue engendrada y habitó fue a la cruz y fue clavada, como la ley de Dios fue clavada, el acta de los decretos en contra de nosotros. Y ahora Cristo nos ofrece a nosotros una salvación gratuita, no a través de las obras, sino a través de la fe. Y ahora quiero mostrarte el valor de esta escritura. Ahora que ya sabes y te das cuenta, los que me entendieron, gloria a Dios. Y los que no me entendieron, que Dios tenga misericordia de ustedes. Porque esta noticia que te estoy dando cambió mi vida. Y sé que la vida de los que estudian conmigo el día lunes, también su vida está cambiando. Porque el modo de ver el evangelio está completamente entendiendo de otra manera. Y sus hijos en la escuela bíblica están entendiendo verdades que ni usted conocía, porque nosotros estábamos ignorando la verdad de la palabra. Ahora, este libro cobra un valor inigualable. Ya no es un libro cualquiera. Ahora este libro es que la palabra de Dios, el verbo de Dios, es que es Cristo mismo. Cuando nosotros en una reunión abrimos la palabra, hablamos la palabra, Cristo Jesús está presente. Cristo Jesús está presente. Ahora, dice la escritura, por esa razón que esta palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía, hablando de la escritura, fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran esta palabra. No es un libro cualquiera. Dios orquestó y direccionó para que el testimonio de Jesucristo quede plasmado en este libro. Qué importante es leer la palabra del Señor
en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras esposas, en nuestra casa y en la congregación. Qué tan importante es la palabra en una iglesia. Por esa razón, mi amado hermano, iglesia que no le dé importancia a la palabra del Señor no es iglesia. ¿Por qué? Porque no está Cristo allí. Porque no está la presencia de Dios. Muchos hoy por hoy dicen, en esta iglesia yo siento la presencia del Señor. Vas a cualquier iglesia o a cualquier evento que hay, yo siento la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cantas y te alocas y saltas y brincas, sientes la presencia del Señor. Déjame decirte algo, no, están completamente equivocados. ¿En qué momento sientes la presencia del Señor? Cuando la palabra de Dios es predicada, enseñada y escuchada. Cuando la palabra del Señor, mírale al que está a tu lado y dile: la palabra del Señor es Cristo y Cristo es la palabra. Por esa razón la palabra es importante. Es importante la palabra del Señor. Para aquellos que vienen de vez en cuando a la congregación, déjenme decirle algo. Están alejados de Cristo, están alejados completamente de la presencia de Cristo, porque la palabra del Señor es la que trae la presencia. Por esa razón dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es Cristo, es eterno. Jesucristo es eterno para siempre. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra, el verbo de Dios, Jesucristo, permanece para siempre. Es eterno. Por esa razón, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Cristo, el verbo, perfecto, el que dijo el verbo. Cristo es el tema central de la Escritura. Hermano, un mensaje de la palabra que no tenga a Cristo no es mensaje de la palabra. Una predicación que no tenga a Cristo como centro del mensaje no es el mensaje de parte de Dios. La Biblia, este libro tenemos dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento porque ahí está el acta de los decretos que fue clavado en la cruz. El Nuevo Testamento es la nueva vida en Cristo Jesús. Cristo, después de haber resucitado, dice: ahora sí toda potestad me es dada, vaya y enseñen. Y por ahí encontró a Pablo, dijo: Pablo, vente acá, yo ya entendí ahora y conozco todo esto, te voy a enseñar. Toma las cartas paulinas y ve y enseña y predica que solamente la fe en Jesucristo. Nada de que guardar el sábado, peleando por guardar el sábado. Nada de que sí, que hay que comer esto, que hay que comer lo otro, que animales santos, animales inmundos. No, es Cristo nuestra esperanza de gloria. Es Cristo nuestra salvación. Nada de lo que yo hago puedo hacer nada para poder ser salvo. Es Cristo el que me ha salvado y yo soy santo por la santidad de otro. Yo soy justo por la justificación de otro y yo soy salvo por la salvación de otro. Y ese otro es Cristo. Yo no he hecho absolutamente nada. De eso se trata el Evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A los hermanos que están estudiando conmigo no digan nada. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un religioso? Un seguidor de Cristo y un religioso, fariseo, hipócrita. Y aquí van a aprender algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano y entre un religioso? Porque hoy estamos llenos de religiosos y también cristianos, pero no podemos identificar. Y muchas de las veces, están acá, muchas de las veces nosotros hacemos lo siguiente: observamos la actitud de X persona y nosotros decimos: este hombre sí es un hombre de Dios, o esta mujer sí es una mujer de Dios, porque tiene la carita así de yo no fui. O porque el pastor ese, cuando sube al púlpito, empieza a hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas, y dice: no, es que ese sí es santo. Escucha esto. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sé que estás dudando para decirlo, no sabes. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que el cristiano
se somete y tiene como única autoridad de su vida y su conducta a la palabra del Señor, el religioso está dejándose guiar por sentimientos de corrientes, por sentimientos de sueños y revelaciones. Es que Dios me habló y Dios me dijo. Ese es un religioso a carta cabal y con título egresado del religiosismo. A toda persona que le escuches que habla de que Dios me habló, que Dios me dijo, que yo soñé, que tengo un sentimiento, es que yo sentí, es que yo estaba allí y Dios me guió para acá, es que me tomó por ahí y ay, siento. Ese tipo de cosas, un religioso. Ese no es cristiano. Es un fariseo, es un hipócrita, es un religioso más del montón que existe. Pero si tú ves a alguien que se somete a la autoridad de la palabra, si la palabra de Dios dice que es blanco, es blanco. Si la palabra del Señor dice que es negro, es negro. Todo lo que la Escritura dice es autoridad, y esa es la regla de vida de este individuo. Este es un cristiano. Es la gran diferencia. Se somete. La palabra dice así, amén, así es. No, es que yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que esto debe ser de esta manera porque no es razonable usando el sentido común. A mí me parece que eso no es correcto. Ese no es síntoma de un cristiano. La palabra del Señor te dice que no tenemos que enojarnos ni resentirnos con nuestros hermanos a pesar de todo lo que ocurra. Pero tú dices, no importa, pero a mí me dolió y eso sí, no me va a pasar. ¿Eres un religioso? ¿Aló? Eres un religioso más. No eres un cristiano. Porque el cristiano o la cristiana hace esto. Dice la palabra que si yo me enojo o llamo necio a mi hermano o llamo fatuo a mi hermano o me resiento con mi hermano, dice que soy reo de juicio. Señor, tu palabra, Cristo me está diciendo a mí que eso es incorrecto. Está bien, lo admito y reconozco y perdóname, Señor. Pero sin embargo me mantengo, no, es que yo sí creo, es que yo pienso de esta manera. No, es que a mí me hirieron, es que lo que me hicieron a mí, es que lo que dijeron, eso no voy a permitirlo. Eres un religioso, eres un aleluya, eres un hermanito, no eres un cristiano. Quiero ahora, ¿por qué razón nosotros somos salvos? ¿Por qué razón nosotros somos salvos? Ahora sí, váyanse conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Cómo somos salvos nosotros? ¿Cómo es que nos hemos salvado nosotros o cómo nos salvaron a nosotros? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahora vas a amar la palabra del Señor. Dice esto desde el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, escucha esto, renacidos, vuelto a nacer otra vez, no de simiente corruptible, no como fuerza de un humano, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Recuerda, dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, en la palabra, en el verbo de Dios, nueva criatura es. Y dice la Primera de Pedro, fuimos renacidos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos hace nacer de nuevo. Por esa razón es importante la palabra. Por esa razón es importante que tus hijos escuchen y aprendan la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo nos expongamos a la palabra de Dios. Hermanos, no hay salvación sin la palabra de Dios. No hay salvación sin la palabra de Dios. Diosito me ha de salvar porque Él sabe que mi corazón es bueno. Es bueno, dice la Biblia, no hay ni uno bueno.
No hay nadie bueno, no hay ni un justo, no hay siquiera uno, solamente uno que es Cristo. Y si es que no estás en Cristo, no, hermano, yo sí estoy en Cristo. ¿Y cómo sabes que estás en Cristo? Porque yo creo que estoy en Él. No, la evidencia de estar en Cristo es estar viviendo en la palabra de Dios. Yo no sé si estás entendiendo. Yo no sé si estás comprendiendo. Por esa razón, hermano amado, la Biblia dice... Creo que hay demasiada bulla, por favor. Padres de familia, tengan la bondad. Jovencitos, tengan la bondad. Es feo que salga en la grabación esto, pero debo hacerlo. La palabra del Señor es tan importante dentro de la vida cristiana que tiene que ver con la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Por esa razón que cuando tú vas a leer la Biblia te da sueño. Por esa razón que cuando quieres venir a la casa de Dios a escuchar la palabra, te da cualquier pretexto, te da pereza, te da de todo. Por esa razón que cuando vienes a la iglesia, aquí te da sueño y quieres dormir a toda costa. Por esa razón, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce vida en ti. Y Satanás sabe que esa palabra no debes escuchar. Por eso conversan en la iglesia. Porque Satanás sabe que mientras conversas te olvidas de escuchar la palabra y es Cristo el que estás negando, como dice Apocalipsis 3:20, cerrando la puerta, porque Cristo es la palabra. Recuerda, donde están 2 o 3 congregados en la palabra, en mi nombre, en Cristo, en el verbo de Dios, yo estoy con ellos con toda seguridad. Yo los voy a acompañar a ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Es importante. No sé si te das cuenta, hermano, el valor de la escritura, el valor de la palabra del Señor. No es casualidad. Puedes llamarte cristiano, puedes ser pastor, puedes ser evangelista, puedes ser ministro, te puedes llamar apóstol, profeta. Pero si la palabra del Señor, nuestra autoridad, no es el centro de tu vida, la palabra del Señor, entonces Cristo no está en ti. ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Dice la Biblia, hermano, que nosotros somos salvos por gracia. Nada más por gracia. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Quiero que leas conmigo Santiago 1:18, por favor. Santiago 1:18. Ahí nada más cerquita dice la palabra del Señor así. Él, hablando del eterno Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, por Cristo Jesús, por el evangelio, por la locura de la predicación. Ahora entiendes por qué razón Pablo dijo: yo no me propuse venir a vosotros con palabras elocuentes, por sabiduría humana, por conocimiento, intelecto humano. No. Yo he venido nada más a ustedes a predicarle a Cristo y a este crucificado. Porque Él es la palabra, el verbo de Dios. Escucha esto. Voy a cortar un poco aquí para explicarte algo, porque el tiempo ya se me terminó. Observa esto. Cuando Cristo nace en María, cuando es gestado en María, en el vientre de María, no fue por la presencia de varón. No. Sino fue por el poder del Espíritu Santo que trajo la palabra del Señor a su vida. Así fue gestado Cristo Jesús en el vientre de María. ¿Cómo entonces es gestado Cristo en nuestros corazones? ¿Cómo es que es gestado Cristo en nuestros corazones? Porque la palabra predicada es Cristo ingresando por tu oído al corazón y gesta en el corazón y nace Cristo acá adentro. Entonces ahora eres una nueva criatura. Es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Lee conmigo rápidamente Efesios capítulo 1 versículo 13. Anótalo por favor. Dice con claridad: en Él, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Escuchando la palabra, el verbo de Dios que se hizo carne y fue llevado al tercer cielo y nos dejó a nosotros la palabra. Por esa razón, mi amado hermano, a usted les sonará hasta torpe o les sonará hasta loco a ustedes que el pastor de esta congregación de manera permanente dice esto: no prestes atención a nadie que diga que Dios le habló para decirte a ti. No permitas que nadie te engañe diciendo que soñó, que tuvo una visión extra, adicional, y ni siquiera conoce la palabra. Yo, cuando alguien me habla a mí, me dice, Dios me habló, ¿de verdad te habló? Sí. ¿De verdad te habló? Sí, yo escuché, te habló. ¿Estás seguro que es Dios? ¿Qué tanto sabes de la Escritura? Ah, bueno, no leo mucho, entonces Dios no te ha hablado. Dios no te ha hablado. Hermano, con toda certeza, una persona que no conozca esta palabra y que venga con el cuento que Dios le ha hablado, escucha, eso es falso, es mentira. Le habló Satanás, cualquier demonio, le habló cualquier espíritu de cualquier cosa, pero menos Dios. Porque Dios habla, aquí está, hermano, te estoy mostrando con la Escritura. Esto es el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra escrita. En el momento que yo leo y pronuncio la palabra, por eso Jesucristo dijo esto: las palabras que yo hablo, ¿qué son? Espíritu y vida. Y Jesucristo dijo, ¿qué cosa dijo esto? Dice que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ahora, Cristo, ¿qué dice? Yo soy ¿qué? El camino. Yo soy ¿qué más? La vida. Entonces Cristo es la palabra que sale de la boca de Cristo. Él es la palabra, Él es la vida, Él es el camino, Él es el todo. Por esa razón que cuando escuchamos la palabra, nosotros, dice la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 17, si no recuerdo, dice la Escritura que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Cuando en este momento estamos leyendo la palabra, es Cristo que está entrando en sus corazones. Es Cristo el que está aumentando su fe. Es Cristo el que está ingresando allá y alimentando allá como la semilla. Oye, Marcos capítulo 4, verso 10, en el contexto dice esto: el sembrador salió a sembrar, y Cristo, dando la explicación de esa parábola, dice lo siguiente: la semilla es ¿qué cosa? La palabra de Dios. El sembrador es el predicador. Y las tierras son cada uno de vosotros. Espero que no haya mala tierra aquí. Espero que la semilla que esté cayendo en este momento, que es la palabra de Dios, germine en los corazones. Nicodemo se acercó y le dijo a Jesucristo: Jesucristo, ¿cómo hago para entrar al cielo? Debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a hacer? Soy viejote ya para entrar a la matriz de mi mamá. Y Cristo le dice: necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Yo no sé cómo es eso. Y Cristo en otras palabras le dice: mira, aquí al frente de ti tienes a la palabra, el verbo de Dios. A los suyos vino, ¿qué vino? La palabra encarnada. Y los suyos no le recibieron, le crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, ¿de qué manera le recibimos nosotros? Cuando oímos la palabra de verdad, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre glorioso y santo de nuestro Señor. Por eso la Escritura es completamente confiable. Esta palabra es confiable. Entonces, argumentemos nosotros algo. Si la Biblia, la Escritura, es el libro sagrado, contiene la imagen misma de Dios, el verbo de Dios, que es Cristo, que transforma, que cambia. De razón cambió mi vida. Ahora entendemos por qué razón hay vidas transformadas.
Ahora entendemos por qué razón ayer éramos viles. Ayer éramos unas personas indecentes en todo su contexto, mas ahora profesamos una fe, aunque en debilidad, pero nos mantenemos dando testimonio de que Cristo cambia las vidas. ¿En qué momento Cristo me ha tomado de la mano y me ha dicho, vamos, cuántos de ustedes han deseado que Cristo aparezca y le diga, vamos, mijito, vamos, yo te llevo a la escuela? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos orado, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor? Hermano, Dios te ha entregado a Cristo, al Verbo de Dios en tus manos. ¿Cuántos de vosotros tienen al Verbo de Dios, al Logos de Dios, a Cristo Jesús en esta palabra arrumado en un rincón? Y todavía tienen la osadía, Dios mío, háblame. Y todavía tienen la osadía, Señor, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no me haces una cosquillita para saber que tú estás aquí? La osadía, la ignorancia le lleva a un extremo total. Y ahí está la palabra, ahí está el Verbo de Dios, ahí está Jesucristo. Hermano, yo no te estoy manipulando. Te estoy nada más recitando y replicando lo que la Biblia dice. Este libro, por esa razón, es odiado. Por esa razón, hoy por hoy, los satanistas queman ese libro. Por esa razón, hoy por hoy, todo el ser humano ha olvidado ese libro. Por esa razón, el ser humano a ese libro le tiene arrinconado. Cristianos en una congregación que ni en la iglesia abren la palabra, peor en la casa. Ahora entienden, padres de familia, que a nuestros hijos es importante. Oye, hermanos, ¿cuántos de vosotros quieren que Cristo camine con sus hijos y vivan con sus hijos y estén en todo lado con sus hijos? Entonces, ¿sabes qué? Ábrele la palabra del Señor a tu hijo. Pastor, no tengo tiempo. Aquí nos preocupamos por enseñar a tus hijos. Esto que te estoy enseñando en este momento, los maestros de la escuela bíblica están enseñando a los niños. Para ti se te hace pesado esta materia, pero para los niños van entendiendo a temprana edad y empiezan a amar, porque aquí está el Verbo de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Ahora vas a entender por qué razón entonces para nosotros la Escritura, la Biblia es tan importante, porque de ella emana la vida. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Es miel. Si pueden anotar, lo anotan. Como alimento para nosotros. La palabra de Dios, número 1, es alimento. Job 23:12. Es comida. Jeremías 15:16. Esta palabra es comida, es alimento. Job 23:12, Jeremías 15:16. Es leche. Primera de Pedro 2:2. Es leche. La palabra de Dios es leche, primera de Pedro 2:2. Es miel, Salmos 119:103. Hay bastantes textos en la Escritura. Es manzana, Proverbios 25:11. Es pan, Lucas 4:4. Es agua, Isaías 55:10. Es carne, Hebreos capítulo 5, verso 14. Es trigo, Salmos 78:24. Y como arma es espada del Espíritu, la palabra del Señor. Y la Escritura, lo que te estoy enseñando ahora nada más es condensado totalmente de todo lo que los niños están aprendiendo. Ya van por el 4º domingo aprendiendo acerca del valor de la Escritura. Hermanos amados, déjame terminar con esto. También se ha compartido con los chicos 5 razones por qué leer la Biblia. La Biblia ha transformado el mundo. Hay mucha gente que murió por este libro. Es el libro más preciso de toda la antigüedad. Este libro contiene un mensaje de vida que transforma al ser humano. El borracho deja de ser borracho. El marihuanero deja de ser marihuanero.
El esposo pega mujeres deja de ser un esposo pega mujeres. La prostituta deja de ser prostituta. El idólatra deja de ser idólatra. Hermano, ¿qué es lo que ha transformado mi vida? ¿Acaso no es el poder de la palabra? Y si el poder de la palabra está encerrado en este libro, ahora sí tenemos toda la certeza. ¿Por qué razón Satanás lucha porque tú y yo no conozcamos esto? Porque aquí está Cristo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi palabra, en mi verbo de Dios, ahí estaré yo con ustedes, seguro. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Él está con nosotros hasta el fin del mundo? La palabra. Para aquellos que están diciendo, sí, verdad, yo la Biblia la llevo para todo lado, yo duermo con ella, camino con ella. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros tenemos que aprender a leer, estudiar, meditar esta bendita palabra. Hermanos amados, padre de familia que estás acá, ¿tienes problemas con tus hijos rebeldes? ¿Tienes problemas con tus hijos drogadictos? ¿Tienes problemas con tu esposo que es rebelde, borracho, trovador? ¿Tienes problemas con tu esposa que es como lo que puedas decirle, con las debilidades que puedan tener espantosas? Pero oye, ¿tienes problemas? ¿Tienes dificultades? No intentes nada. Solamente deja que la palabra del Señor, expónlo a la palabra del Señor. Por eso, padre de familia, si tú estás olvidándote de a tus hijos enseñar la palabra del Señor, estás cometiendo un serio error, cometiendo un grave error, una falta mortal. Aunque te parezca mentira y te parezca aunque te parezca demasiado exagerado, pero padre de familia, si tú y yo como padres no direccionamos a nuestros hijos al conocimiento de esta palabra de cualquier manera, nosotros le estamos entregando como herencia al infierno. Pero si tú y yo le entregamos a este conocimiento a nuestros hijos, yo sé que hay padres de familia que dicen acá esto, es que mi hijo no quiere. Yo sé que hay padre de familia y madre de familia, mi hijo no quiere, es que mi hijo no quiere. Te hago una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo llore ahora con un castigo como madre y como padre, o que mañana tú tengas que llorar en la puerta de un hospital, en la puerta de una cárcel? ¿O que mañana tú tengas que llorar cuando tu hijo terminó siendo contaminado con esta esfera horrible y negra del movimiento homosexual? No, mi hijo es bien varón. Conozco historias de jóvenes bien varones que terminaron siendo bien homosexuales. ¿Por qué? Porque no fuimos nosotros lo suficientemente inteligentes y capaces de exponerlo a la palabra del Señor. Cristo Jesús. Padres de familia que dicen, ¿cómo me gustaría que Cristo viniera a mi casa a visitarme? Yo sé que muchos han escuchado esta historia que dice que una mujer dijo, yo quiero que Cristo venga a mi casa, y ella sirvió la comida y un plato más, siempre servía, hasta que un día vino Cristo y comió con ella. Todo ese tipo de cosas se inventan para adormecer, para que verdaderamente, ¿dónde encuentras a Cristo? ¿Quieres que Cristo vaya a tu casa? Hey, hermano amado, ¿quieres que Cristo vaya a tu casa? ¿Quieres que Cristo viaje contigo? Ahí está la palabra. Ahí está la escritura, el verbo de Dios que se hizo carne. Y ahora Dios, mira, dice cuando Cristo estaba orando por sus discípulos en el libro de Juan, dice, mis palabras os dejo, mis palabras os doy, no como el mundo la da. Yo doy mi palabra para ustedes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Cuando yo me vaya, mandaré otro consolador, y ese consolador les enseñará de mí, tomando de mi palabra de aquí, enseñará a ustedes. Eso dice la palabra. No, es que yo quiero una revelación diferente, quiero que Dios me dé una revelación de otra manera.
No, déjame decirte algo, iglesia del Señor. Nos engañaron cuando nos enseñaron este tipo de evangelio, este tipo de doctrinas. No, olvídate de que quieres que Cristo te aparezca. Aquí tienes a Jesucristo. Abres, tampoco estoy diciendo que la Biblia ha sido, ahora sí Jesucristo voy a guardarle y voy a adorar. No, este libro es un libro común y corriente. Si yo le echo y le tiro por allá, no va a decir absolutamente nada. En el momento que cobra vida es cuando la palabra es pronunciada. Padre de familia, memorízate versículos. Enseña a tus hijos a memorizar versículos. Hazlo y vas a ver cómo tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos más rebeldes van a cambiar. Muchos padres de familia quieren que los hijos cambien. Quieren que cambien los hijos nada más con un rezo, ¿sí? Un rezo, un Ave María, un Padre Nuestro, y ya quiere que cambie. No es así. El cambio y la transformación trae la palabra Cristo Jesús en nosotros. Ahora que entendiste esto ya, entonces ahora sí podré compartir estas dos teologías con claridad, usando este conocimiento. Por eso Pablo dice: yo no he venido a hacer otra cosa más, sino a Cristo crucificado y a este crucificado. La palabra del Señor hasta el día de hoy para con nosotros. Quiero terminar leyendo con ustedes Hebreos capítulo 4, versículo 12. No hay revelación adicional. La revelación única es la palabra del Señor. Eso dijo el apóstol Pedro, teniendo una revelación más certera que es la palabra del Señor. No hay profecía más segura que la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, o sea, Jesucristo, el verbo de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te hago una pregunta: si esto es lo que la palabra de Dios hace, la virtud de la palabra ejecutada hace en el individuo, te hago una pregunta: ¿dónde queda ese hijo rebelde? ¿Dónde queda esa mujer rebelde? ¿Dónde queda ese hombre rebelde? ¿Dónde queda ese hombre o esa mujer o ese personaje que se cree que no necesita o cree que sabe todo? ¿Dónde se queda cuando la palabra del Señor es compartida? Se acaba todo. Es Cristo el poder de la palabra. Es Jesucristo, mi amado hermano. Yo no sé si lograste entender. Intenté compartirte a ti. Ahora quiero que escuchen esto. ¿Quién lo escribe? Pero me pareció interesante traerlo para leerlo a ustedes. Este libro contiene la mente de Dios. Este libro contiene el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Léela lentamente, frecuentemente y en plena oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios a la humanidad, el logos de Dios, el verbo de Dios hecho carne, Cristo Jesús en toda su esencia. Esa es la escritura. Pónganse de pie, mis amados hermanos.